aquí vamos a chequear compresión en el cilindro número 1. Ahí vamos a ver cuánto tiene. Ok, aquí podemos ver, tiene 90 libras de compresión. Ahora vamos a chequear el cilindro 2. Ok, aquí vamos con el cilindro número 2. Aquí podemos ver, tiene como 100 libras. Ahora vamos a otro banco 2, chequear el cilindro 4 y 5. Aquí vamos con el cilindro número 5. No tiene nada de... Aquí podemos ver, cilindro número 5 no tiene nada de compresión. Ahora le vamos a poner en el 7. Ok, aquí vamos con el cilindro número 7. Y no hay nada de compresión. Pues aquí podemos ver el cilindro 5, el 6. Hemos conectado allá nuestra herramienta en el 7. Así, verdad, concluimos con este diagnóstico. Saludos a todos y bendiciones.